Y si tú estás utilizando Ozempic o Mounjaro, ojo, porque podrías tener riesgo de quedar ciego o ciega definitivamente. Esto es lo que vamos a conversar hoy en nuestro Nutriciero con la doctora Montserrat. Y bueno, la verdad es que siguen los runrunes y sigue el escándalo y sigue el ruido con respecto a estas drogas recientes que están muy de moda y que se están utilizando para tratar la diabetes tipo 2, pero sobre todo el sobrepeso y la obesidad mórbida junto con síndrome metabólico. Sí, estamos hablando del famoso Ozempic o semaglutida y otros derivados que son, como digo yo, medio familias de los Ozempic, en este caso particular de la noticia de hoy, el Mounjaro. Y ya se había dicho en noticias anteriores el año pasado que habían casos aislados de pacientes que habían desarrollado problemas con el nervio óptico y pérdida de la visión. Pero aparentemente en este nuevo estudio parece que se ha profundizado más, se ha recolectado más data y sigue habiendo casos de ceguera bajo pacientes con el tratamiento con el Ozempic o el Mounjaro. Pero para que hablemos de este tema tan interesante, yo te voy a leer la noticia según lo ha publicado el diario El Imparcial de México. El titular es así: el Ozempic podría estar causando graves problemas oculares que conducen a la ceguera, revelan nuevos estudios. Un estudio reciente reveló que los medicamentos GLP-1 como el Ozempic y el Mounjaro podrían estar vinculados a problemas de visión en algunos pacientes. En los últimos años, los medicamentos GLP-1, como se les conoce por su nombre científico, digámoslo así, como el Ozempic o el Mounjaro, han ganado gran popularidad debido a sus beneficios en la pérdida de peso. Sin embargo, un estudio reciente ha arrojado inquietantes hallazgos sobre posibles efectos secundarios en la visión de pacientes que lo consumen. La revisión publicada en JAMA Ophthalmology, que es una revista científica muy prestigiosa, documentó al menos 9 casos de pérdida de visión en pacientes que utilizaban semaglutida o tirzepatida, que viene siendo el Mounjaro, que son los ingredientes activos del Wegovy y el Zepbound respectivamente, o el Ozempic y el Mounjaro. Ya tenemos esas 4 marcas. Estos resultados añaden a la creciente preocupación sobre los problemas visuales que podrían estar asociados a estos fármacos. Ya en un estudio anterior, en el 2024, se sugirió un posible vínculo entre la semaglutida y una rara condición ocular llamada neuropatía óptica isquémica anterior no arterial. Bueno, en otras palabras un poquito más claras, es la pérdida repentina de la visión debido a la restricción de sangre y oxígeno hacia el nervio óptico. El estudio fue realizado por un equipo de investigadores del Centro de Ojos John A. Moran de la Universidad de Utah, quienes encontraron que los pacientes que tomaban medicamentos GLP-1 desarrollaron 3 afecciones graves relacionadas con el nervio óptico. Es parte de todo lo que es el funcionamiento del ojo y es crucial porque este nervio óptico envía la información visual al cerebro. De los pacientes afectados, que eran 9 en este estudio particular, 7 presentaron síntomas similares a los del NAION, que es así como se llama la inflamación del nervio óptico o papilitis del nervio óptico. Y otro desarrolló maculopatía media aguda paracentral, que puede causar manchas ciegas en la visión, es decir, afectación de la visión de las más severas y además de origen neurológico, porque los nombres están como enredaditos. Posibles causas y precauciones. Los pacientes involucrados en el estudio tenían entre 50 y 60 años. Tomaban semaglutida o tirzepatida debido a condiciones como la diabetes, la obesidad y problemas cardiovasculares asociados, factores que por sí mismos también pueden afectar la visión.
Nora Linkoff, coautora del estudio y profesora de neurología de la Universidad de Buffalo, explicó que su objetivo es determinar si estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de problemas visuales. Las investigaciones sugieren que los cambios rápidos en los niveles de azúcar en sangre causados por estos fármacos podrían ser la causa subyacente de los problemas de visión. Qué interesante esto. Más que un efecto tóxico directo de los medicamentos. Sin embargo, enfatizan que aún se necesitan más investigaciones para establecer una relación clara de causa y efecto entre los medicamentos GLP-1 y las complicaciones oculares. Bradley Katz, autor principal del estudio y oftalmólogo de la Universidad de Utah, dejó claro que no se puede afirmar con certeza que estos medicamentos hayan causado estas complicaciones visuales en estos pacientes por sí solos y añadió que se necesitan estudios adicionales para poder confirmarlo. Sin embargo, los problemas de visión relacionados con la semaglutida y tirzepatida son poco frecuentes y el rápido aumento en el uso de estos medicamentos genera preocupación, porque esto indicaría que a futuro podríamos estar viendo un número aumentado de estos problemas. Originalmente se desarrollaron para tratar la diabetes, pero los GLP-1 han ganado popularidad por la pérdida de peso. Se ha demostrado que estos fármacos realmente ayudan a los pacientes a sentirse más llenos después de que comen sus alimentos y esto facilita la reducción del peso. A pesar de sus efectos secundarios, los GLP-1 continúan siendo una opción popular debido a sus beneficios e incluso algunos médicos están investigando su potencial para tratar otra variedad de condiciones adicionales como enfermedades renales, hígado graso, demencia e incluso adicciones. También se ha descubierto que estos medicamentos pueden reducir el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares porque al perder el peso el paciente empieza también a alejarse de ese riesgo al cual había estado sometido. Sin embargo, por la gran demanda de medicamentos de este tipo, los investigadores insisten en que deben encontrarse respuestas claras sobre su impacto en la salud ocular y en otras áreas, puesto que sigue habiendo una clara necesidad de tratar estas condiciones como la diabetes y el sobrepeso en una población que cada vez más está padeciendo de estas enfermedades. Entonces, bueno, ya habíamos estado conversando, incluso yo misma en algún live que hice, que debe estar, lo pueden encontrar aquí mismo en el canal, sobre esta relación amor-dolor o amor-odio que tienen tanto los pacientes como los médicos, ¿ok? Porque yo les voy a decir algo, y esta es mi opinión personal con respecto a los medicamentos, y ya les voy a decir también con respecto al estudio. Es verdad que nosotros necesitamos ayudar a un paciente con obesidad mórbida o a un paciente con diabetes tipo 2 descompensada a sacarlo de ese terreno de riesgo, de ese terreno de posibilidades donde su vida corre peligro. Pero no por eso tenemos que buscar otros problemas asociados que pueden ser incluso peores que la enfermedad de base. Por esta razón es que cuando estos medicamentos salen, digamos, a la palestra, salen al uso público, nosotros los que trabajamos con, por lo menos en mi caso, que soy médico y nutricionista, y además soy médico internista y nutricionista, y por supuesto me llegan todos los días este tipo de pacientes típicos. Yo no indico estos medicamentos porque mi forma de trabajar y mi método es otro. Pero tengo muchísimos pacientes que los están usando y que justamente vienen conmigo para que yo pueda entrenarlos, enseñarlos y educarlos para el momento en el que ellos tengan que destetarse de este medicamento o dejar este medicamento. Por esa razón, tengo muchísima conexión con las marcas, con los efectos secundarios y con las limitaciones y alcances que tienen estas medicinas en los diferentes pacientes. Entonces, sí es verdad que es una herramienta que puede ayudar, pero también es cierto que se está abusando de ella. Yo tengo pacientes que para quitarse 10 libras, cosa que de verdad es bien fácil hacerlo, se ponen Ozempic.
o para quitarse 15 libras, o para, no sé, para que le quede el vestido para la boda de la hija, o lo que sea. Esa no es la manera en que uno debería consumir estos medicamentos. Muchísimo menos la mandé a buscar a Colombia, a Venezuela, a Ecuador o a España, porque aquí en los Estados Unidos es carísima. Pero entonces yo me la pongo o me busco una enfermera que me la ponga o a lo mejor me la pone mi tía. Esa no es la manera de utilizar ni este medicamento ni ningún otro, pero este menos que ninguno. ¿Por qué? Porque es un medicamento que todavía está prácticamente en experimentación. ¿En experimentación dónde? En nosotros, en los pacientes. ¿Ok? Nosotros los médicos, después que el medicamento se autoriza el uso, la verdadera experimentación empieza cuando se aplica de manera masiva. Y como estamos aquí en un revuelto de arroz con mango, donde una cantidad de personas que no necesitarían el Ozempic como primera opción la están consumiendo y otros sí, ahora no tenemos claro qué es lo que están, o sea, hasta cuál es el alcance y el verdadero impacto de sus efectos secundarios versus los beneficios terapéuticos reales que estas drogas tienen. Entonces, como lo indican los investigadores, también hay que ser muy claros y aquí voy a hablar un poco de cuando leemos titulares como este del noticiero de hoy o de cualquier otra noticia de científica, de nutrición, de bienestar, de lo que sea. Cuando nos hablan de un estudio donde hay 9 casos, no es que no importen la vida y el bienestar de esas 9 personas. Un muerto o un complicado ya es too much, pero no vamos aquí a decir mentiras. Cada vez que sale un medicamento a experimentarse en la población general, una vez que ya es aprobado, ahí es donde empezamos a ver, empezamos como que a dividir el polvo de la paja y entonces sabemos qué es lo que realmente, para qué sirve el medicamento y para qué no. Entonces todavía estamos en esa etapa. Y si de tantas personas que están de manera enloquecida y desenfrenada utilizando Ozempic, solo 9 han presentado ceguera, no es que no importe, ¿ok? Pero muy probablemente ese no sea un efecto secundario, digamos, importante del medicamento. E incluso también tendríamos que pensar que probablemente esas personas que eran diabéticos tipo 2 y que tenían obesidad, también podrían haber tenido un daño de base en esa vascularización de la retina. Hay que recordar que una de las principales complicaciones de la diabetes es la retinopatía diabética que termina poniendo ciego a algunos pacientes. Entonces, aquí hay algo que no nos permite decir a rajatabla que este estudio se puede, digamos, tomar como una proyección para el resto de la población. Ahora, tampoco vamos aquí a decir que porque fueron 9 personas nada más, que pudieron haber sido tu tío, tu hijo, mi mamá o mi hermana, quien quiera que sea, que cuando a uno le toca cerquita ya a uno se le olvidan las estadísticas porque te tocaron y te chocaron de frente. Esto no quiere decir que estas personas que han pasado por esto no nos sirvan como una banderita roja para que nosotros a futuro tengamos un poquito más de precaución a la hora de utilizar esta medicación en el caso de los médicos o prescribirla y en el caso del paciente, en el caso de que tú vayas a tu médico o el médico te insista en ponértela, porque tengo pacientes que ni siquiera necesitaban realmente el medicamento, pero a lo mejor en su proceso de pérdida de peso ya habían perdido 40 libras, pero como le faltaban 10, el médico les dijo, pero ponte los Ozempic y sales de eso. Si te toca ese caso, entonces tú tienes que respirar profundo, echarte para atrás y empezar a evaluar con un profesional serio, con un profesional experto en la materia, cuáles son los beneficios, cuáles son las posibles complicaciones que pudieras presentar, cómo las vas a manejar y por cuánto tiempo te vas a tomar el medicamento. Porque tampoco, y ahí sí soy un poco más, digamos,
radical. No estoy de acuerdo con aquello de que ustedes pueden estar consumiendo el Ozempic o el Mounjaro o el Wegovy por el resto de la vida. Yo creo que si uno nadie necesita un medicamento para el resto de la vida. Y si alguien te está queriendo vender esa opción, es porque, bueno, probablemente no tiene otra alternativa, pero sí existen otras alternativas, porque al final del día, tanto el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico como la diabetes son enfermedades básicamente nutricionales. Entonces, la causa está allí y la solución entra por allí. Está bien que utilices el medicamento, que tomes todas las ventajas de él, que además te dejes llevar por un profesional serio y un buen médico que te hable, se comunique contigo, pero también tienes que hablar con un médico nutricionista funcional que te diga cómo vas a cambiar esos hábitos mientras el medicamento te da esa muletita, ¿verdad? Ese bastoncito para que tú puedas caminar ese camino de la transformación de hábitos con una carga un poco menos pesada, ¿verdad? Que sería la diferencia entre alguien que lo haga sin el medicamento. Entonces, me encantaría que tú me contaras si estás recibiendo el medicamento, si lo has recibido, qué efectos colaterales has presentado. Así que acuérdate, ¿verdad? Suscríbete al canal y comunícate y déjanos esos mensajes en la cajita de comentarios. Y como siempre les digo, y justamente hablando de este tema que estamos hablando ahora mismo, ¿verdad? Te voy a recomendar, si estás recibiendo tu Ozempic o tu Mounjaro, que te compres este libro. ¿Por qué? Porque este libro, que se llama Libérate, para de comer y empieza a vivir, que lo escribí yo, aquí yo te doy un protocolo para hacer justamente eso, para que puedas hacer esa transformación, para que tengas la estrategia, una vez que te estés poniendo tu medicina, ¿verdad? Puedas tener la tranquilidad de que aquí hay un manual que te va a decir cómo vas a hacer para sacarle provecho a esa medicina. ¿Cómo vamos a hacer para optimizar la función de tu hígado, de tu sistema digestivo, de tu microbiota? ¿Cómo vas a regular tu glucosa, tu insulina una vez que dejes el medicamento? ¿Cómo haces para que el efecto del medicamento se convierta en una sanación real? Bueno, aquí está el manual que te va a ayudar a hacerlo. ¿Dónde lo vas a conseguir? Lo vas a conseguir en Amazon. También te voy a dejar aquí en la descripción del video el enlace para que lo puedas comprar. Y espero que esta noticia te haya ayudado, ¿verdad? Sobre todo la conversación que hemos tenido al respecto. Y como siempre les digo, esto es para que ustedes también analicen, para que ustedes también comenten y para que sigamos trayendo más información, compartirla y seguir creciendo en bienestar y salud. Así que ahora nos vemos en el próximo noticiero.